Voy a clasificar todos los perfiles que hay en diseño según su valor en la era de la IA. Abajo irán aquellos que corren más riesgo de desaparecer, mientras que arriba aquellos que serán más valiosos y probablemente, por lo tanto, los mejor pagados. Además, te voy a decir qué tendrías que hacer para estar en lo más alto, independientemente del perfil que seas. Soy Antonio Díaz Cueto y he cofundado Design Shapers, la mayor comunidad hispanohablante de IA y diseño. Así que empecemos. El primero de todo es el UX Designer, que es esa persona encargada de que la experiencia de usuario sea lo mejor posible, que sea intuitiva, que se adapte a las necesidades del usuario, etcétera, ¿no? Y esto, así dicho, así contado, puede parecer algo bastante insustituible, ¿no? Porque piensas, si tiene que encargarse de la experiencia del usuario, pues lo mejor de todo es que haya una persona haciendo esto, ¿no? Sin embargo, en la práctica, el UX Designer en muchos casos pasa mucho tiempo haciendo entregables concretos, como pueden ser wireframes o arquitecturas o user flow, por ejemplo, ¿no? Claro, ¿cuál es el problema de todo esto? Pues que si un UX designer ha puesto mucho peso en esos entregables y el valor que ha estado aportando en su empresa hasta la fecha ha sido en gran medida esos entregables, en ese caso sí que corre mucho riesgo de ser sustituido por la IA. Por lo tanto, este perfil, vamos a llamarle el UX designer técnico, lo colocaría en el tier C. ¿Qué tendría que hacer este UX designer para evolucionar y ser valioso en la era de la IA? Pues tendría como mínimo que empezar a evolucionar hacia un rol más de product designer, de una persona que sí que entiende más cómo se hace producto, cómo conectas todo esto con negocio, irse hacia un perfil un poco más estratégico. Y además de eso, también debe evidentemente de adaptarse a la era de la IA, ¿no? Para mí un UX designer que haga eso puede estar en un tier SOA perfectamente. Y es que al fin y al cabo este perfil y todos es bastante fundamental que dominen la IA, como es lógico, ¿no? Yo por mi parte, para ayudarte a ser un diseñador de la era IA, he preparado un Notion donde recojo todas las herramientas de IA que sí que funcionan. He probado más de 70 y las que de verdad vas a usar son estas, las que están en el Notion. Las tienes ordenadas además por caso de uso, para que sepas perfectamente cuándo tienes que usar cada una, y además también vas a encontrar dos cosas más en el Notion: un GPT que te ayuda a subir tu nivel de IA en diseño y un diccionario con todos los conceptos de IA que los diseñadores deberíamos saber manejar. Lo tienes en la descripción, es gratis y yo creo que puede servirte, así que ya me cuentas, diseñata. Y el siguiente rol es el del Design System Specialist, que es esa persona del equipo encargada de garantizar la máxima consistencia posible, apoyándose pues, para ello en los sistemas de diseño. Aquí hay que entender qué puede estar haciendo ese rol a día de hoy. Si hablamos de una persona que se dedica a ser la más experta en nomenclatura, tipografía, spacing, tokens, en establecer patterns, pues es decir, una persona muy buena técnicamente, pero cuyo trabajo se limita a Figma y a crear librerías increíbles, entonces esa persona sí que corre un riesgo bastante alto. Ten en cuenta que todo lo que sea tan técnico, tan repetible, tan sistematizable, como además es todo esto que estamos hablando, ¿no? De sistema de diseño, donde además ya hay unos estándares muy definidos, todo eso corre un riesgo alto de ser reemplazado. Por lo tanto, para mí, un Design System Specialist de este tipo iría probablemente al último tier. Ahora bien, un buen Design System Specialist no solamente hace eso, sino que es una persona capaz de coordinar equipos, de alinear personas, de gestionar procesos. Ahí está el valor de un buen Design System Specialist, porque la consistencia de un equipo, de una empresa, de una marca, no se consigue haciendo un design system perfecto con 4 documentos, sino que para garantizar esa consistencia tú tienes que hablar con mucha gente, hablar con muchos equipos, revisar muchos procesos y coordinar a mucha gente para que estén alineados no solo a nivel técnico, sino a nivel mental. Por lo tanto, un buen Design System Specialist sí que tiene un valor más alto, pero es que además ese Design System Specialist bueno también es alguien que normalmente entiende de código, tal vez tenga un pasado frontend o al menos sabe bien cómo todo lo que se está haciendo en ese Design System tiene que representarse a nivel desarrollo, ¿no? Por lo tanto, ese Design System Specialist, que no es tanto un mero ejecutor, sino que ha evolucionado, que es un buen Design System Specialist, vamos a llamarle el Design System Specialist 2.0, esa persona para mí podría ir en un tier A, porque en el futuro
van a necesitar las empresas a una persona que sea muy buena garantizando esa consistencia visual. Ten en cuenta una cosa, y es que si lo que vamos a hacer ya para todo es usar herramientas de IA que te van a generar proyectos completos, ¿no? Pues un Figma Make, un Lovable, tú vas a necesitar que todos esos proyectos tengan un look and feel consistente y que estén alineados con tu marca. Para conseguir eso tiene que haber alguien que haya definido muy bien cuál es ese look and feel, cómo se adapta a distintos contextos y cómo se aplican esas guías, ¿no? Esos guidelines, ¿no? Por lo tanto, ese rol que vamos a llamarle el Design System 2.0, pues sí que es bastante valioso. Y por eso, para mí, iría en un tier A. Porque tal vez sea solamente una persona, a lo mejor es solo una persona dentro de un equipo, pero es la que puede conseguir que el resto del equipo se desentienda un poco de ese aspecto y ellos puedan enfocarse en ejecutar productos, en crear nuevos productos, porque todos esos productos que van a crear a nivel visual y a nivel de consistencia de marca, etcétera, van a estar totalmente alineados. Y ahora vamos con el siguiente rol, que es el UX Researcher, que es esa persona encargada de entender a los usuarios mediante investigación. Es esa persona que diseña estudios, que hace entrevistas cualitativas, test de usabilidad, que se reúne con los usuarios para entender pues sus comportamientos y sus motivaciones, ¿no? Básicamente pues quien investiga. ¿Y cómo les está impactando la IA a los UX Researchers? Pues yo creo que es uno de los perfiles más impactados por la IA, pero uno de los que menos miedo debería tener en abrazarla completamente. Y es que si en algo puede aportar valor un UX Researcher es precisamente entendiendo a las personas. Es cierto que ya existen usuarios sintéticos que se supone que replican los comportamientos humanos mediante IA, ¿no? Entonces, pues bueno, podríamos pensar, bueno, pues ya está, ¿no? O sea, si ya tenemos esto, pues cualquiera puede hablar con usuarios sintéticos y ya está, ¿no? Ya que todo lo haga la IA. Pero la realidad es que el caso del UX Researcher es uno donde la IA puede potenciar más su rol. Y esto no lo digo como la típica frase que a veces se dice de la IA no te va a reemplazar, te va a potenciar. No, en este caso lo creo verdaderamente. Y es que a día de hoy el UX Researcher tiene que dedicar mucho tiempo a tareas operativas. Estoy hablando de transcribir entrevistas, hacer clustering, preparar tests, analizar encuestas, incluso pues, organizar las agendas con los participantes. Una vez que tenga esa sesión ya realizada, pues tiene que detectar los patrones que ha identificado, redactar un informe, o sea, tiene que hacer muchísimo trabajo operativo. Y como estás dándote cuenta, absolutamente todo esto lo puede hacer la IA bastante bien. Por lo tanto, la IA creo que es una gran oportunidad para que los UX Researchers dejen de pasar tiempo haciendo este tipo de cosas y se dediquen a donde más pueden aportar valor, que es a entender cada vez mejor a sus usuarios, a dedicar más tiempo a comprenderles, a entender mejor cómo los insights que han obtenido en esas sesiones pues se conectan con negocio, ir hacia un perfil aún más estratégico, que es lo más difícil de sustituir. Por lo tanto, para mí, un UX Researcher que aproveche la IA, eso sí, tiene que hacerlo, tiene que aprender IA al máximo y aprovecharla al 1000%, pero siempre que lo haga, para mí ese UX Researcher estaría en el tier A. Y el siguiente rol que tenemos es el UI Designer, que es esa persona encargada de la interfaz visual. Para mí este rol a día de hoy puede ser uno de los más afectados, pero esto va a depender de lo que haga. Y es que en muchas ocasiones el UI Designer se ve muy limitado dentro de una empresa. Hay veces, tal vez por falta de cultura de producto, por cómo se estructura una organización, que el UI Designer recibe peticiones de pantallas que ya están definidas. Oye, diséñame esta pantalla, ¿no? Y su rol es hacer que visualmente sea bonita, que cumpla, que esté bien. En muchos casos, además, apalancándose de un sistema de diseño. Por lo tanto, el rango de acción que tiene es aún menor. Y esto de aquí sí que supone un serio problema, porque si un UI Designer lo que está haciendo en su día a día es replicando cosas que ya existen, que además no son especialmente retadoras, que además no están aportando un valor increíble desde lo visual, pues claro, todo eso de ahí, que estamos hablando de hacer un trabajo un poco promedio, un poco genérico, la IA va a ser capaz de hacerlo muy bien, evidentemente, porque si en algo es bueno la IA es sacando el promedio. Por lo tanto, para mí, ese UI Designer, vamos a llamarlo UI Designer promedio, vamos a llamarlo así, ese UI Designer sí que iría de golpe al último tier. Ahora bien,
el UI Designer tiene una forma, o varias, ahora diré cuáles son dos, tiene dos formas que para mí son bastante buenas de destacar, sin lugar a dudas, en la era de la IA, y es que tiene dos caminos para ello. Y los dos caminos para mí es irse a los dos extremos, o bien convertirse en un perfil muy bueno creativamente, ser muy bueno en lo visual o ser muy bueno en lo técnico, y voy a explicar cada uno. Por una parte, ese UI designer que evoluciona más bien hacia un visual designer, es decir, hacia ser una persona que entiende muy bien cuál es la identidad de una marca, que sabe representarla visualmente, que sabe generar visuales, diseño visual que es diferencial, va a ser muy relevante en la era de la IA, porque si vamos hacia un mundo donde todo va a ser genérico, donde todo va a ser estándar, porque la IA va a estar produciendo en masa, las empresas no van a querer eso. Las empresas no van a querer que su marca sea percibido como algo genérico, como algo estándar. Desde luego, habrá muchas que no van a querer eso, ¿no? Y es que el valor de marca va a ser algo cada vez más importante, porque es una forma de diferenciarte, y un buen visual designer puede contribuir de forma gigantesca a que el valor percibido de tu marca sea superior, puede contribuir al posicionamiento de tu marca. Tú piénsalo, al fin y al cabo, cuando el usuario esté harto de ir por webs y por apps que lucen exactamente igual y que lucen genérica, cuando entre en un sitio que se vea diferente, que visualmente se vea diferencial, que tenga algo, que la propuesta sea mucho más interesante, esa marca se va a percibir de forma distinta, y un buen visual designer es capaz de hacer eso, porque entiende bien cómo expresas, cómo representas la identidad de una marca, porque normalmente además también suelen tener un background de diseño gráfico, entienden muy bien cuáles son esos fundamentos del diseño, y por lo tanto saben cómo hacer diseño visual interesante, que sea propositivo, y eso de ahí en la era de lo genérico va a tener bastante valor. Por lo tanto, ese es un camino. Para mí, un UI designer que transforme, digamos, su carrera hacia el diseño visual, hacia ser un visual designer, va a tener un valor bastante alto. Y luego tienes el segundo camino, que es irte hacia el otro extremo, irte hacia lo totalmente técnico, más bien tirando hacia la figura que comentamos antes de ese Design System Specialist avanzado 2.0, ¿no? Por llamarlo así. Y es ir hacia esa persona que entiende también de desarrollo, al menos de CSS, ¿no? Y que es capaz de ayudar a que todos los equipos tengan un design system totalmente organizado y preparado para que con IA, el resto del equipo, pues construya productos a una velocidad súper rápida. Por cierto, si te interesa que haga un vídeo clasificando cuáles serán las habilidades más valiosas en la era de la IA y cuáles van a dar totalmente igual, comenta la palabra habilidades y hago un vídeo sobre eso. Igual que en este vídeo clasifico roles, pues hago un vídeo clasificando habilidades. Déjame el comentario si te interesa. Y el rol siguiente es el de Design Strategist, que es esa persona encargada de conectar el diseño con la estrategia de negocio. Es alguien que, pese a ser diseñador, pues normalmente pues no está tocando mucho Figma, no está haciendo user flow, por ejemplo, ni está haciendo wireframes, sino que es una persona que conecta diseño con los objetivos de negocio, que suele ser buena pues identificando oportunidades y que en definitiva es capaz de articular la visión de un producto a largo plazo. Estamos hablando de alguien que conoce muy bien el contexto en el que un producto normalmente se mueve, ¿no? Que entiende muy bien cuál es la propuesta de valor, cuáles son los principios de diseño de esa empresa, cuáles son sus valores también y en definitiva hacia dónde tiene que ir la organización. Este rol es uno de los menos afectados por la IA, porque de hecho la IA lo que le está ocurriendo es que le está ayudando a quitarse, si es que las tenía, aquellas tareas más técnicas, un poco lo que le pasaba al UX Researcher, ¿no? Y además le ocurre que potencia justo lo que a esta persona más le interesa, que es obtener información, que es conocer bien los datos del mercado, entender bien qué cosas son tendencia y analizar pues el contexto bajo el que esa empresa pues opera, ¿no? Y todas estas tareas más de soporte, más operativas que antes le requerían tiempo o que le requerían tiempo, sino a él, pues a otras personas de su equipo, ahora con la IA pues las tiene mucho más resueltas. Por lo tanto, este rol se ve totalmente beneficiado en la era de la IA. Y es que si te fijas, todos los roles que he mencionado hasta la fecha, la forma de salvarse un poco de la IA suele ser muy parecida. Y es que una de las formas de salvarse más habituales es irse hacia lo estratégico y alejarse de lo técnico, ¿no? Con excepciones. Ya vimos que, por ejemplo, el UI Designer, una salida que tiene es irse hacia lo extremadamente técnico, ¿no? Al igual que el Design System Specialist, ¿no?
Y es que aquello que requiere más visión, que requiere más criterio, más juicio, más experiencia, todo este tipo de cosas que es en las que habitualmente pues es bueno un design strategist, son cosas que están bastante a salvo en la era de la IA. Por lo que un design strategist, si quiere entrar de la forma más exitosa posible en esta nueva etapa del diseño, lo que debe de hacer no es más que doblar lo que ya estaba haciendo, es duplicar la apuesta, no es hacer más de lo que ya estaba haciendo bien. Que es, pues, oye, si eres una persona que entendías muy bien de negocio, pues entender aún más. Si eres una persona que eres muy buena, pues influyendo en otras personas, manejando stakeholders, pues hacerlo aún mejor. En definitiva, apostar por hacer aún más y mejor de lo que ya estabas haciendo. Y es que para mí este es uno de los roles que más beneficiado se verá de esta transformación que está ocurriendo en el sector y estaría para mí en un tier S. Y el siguiente rol es el del UX Writer, que es esa persona que se encarga de los mensajes y las palabras, ¿no?, que hay en un producto. Es esa persona que escribe los textos que ves en la interfaz. Pues esos mensajes que verás, los botones, los copies de las notificaciones, por ejemplo, de los end state, de los onboarding y, en definitiva, la persona que se encarga de que haya una voz coherente y consistente dentro de un producto. Y lo que ocurre con el UX Writer es que a día de hoy, por la naturaleza de muchas organizaciones, tal vez por la baja cultura de producto a veces, puede que tenga un rol muy de redactor, puede que a veces sea concebida como esa persona que hace que las palabras que estén escritas pues sean correctas, que tengan un sentido, que el copy pues sea claro, que el usuario lo entiende. Y claro, como estarás un poco pensando, dices, bueno, pero es que si estamos hablando que todo esto de aquí es copy, es texto, eso de ahí lo hace bastante bien la IA, ¿no?, a día de hoy. Entonces, lo que estarás pensando es que, bueno, pues el UX Writer, que lo que hace es redactar, pues eso lo va a hacer la IA. Y te diré que efectivamente ese UX Writer iría de golpe al último tier. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que lo que no se va a ir tanto al último tier es esa persona que, más que un UX Writer, sea un Content Designer, sea más bien esa persona que es capaz de desarrollar una estrategia de contenido, que defina bien cuál es el tono de voz con el que habla esa marca, que sabe bien cómo se refleja la identidad de marca en cada lugar de la aplicación o de la web que sea, ¿no?, de ese producto. Por lo tanto, como vemos, esto ya no es un rol tanto de redactor, sino más bien de una persona que tiene una visión un poco más estratégica, que es capaz de alinear todo lo que sea texto, todo lo que sea copy, todo lo que sea contenido al fin y al cabo, con la identidad de una marca, y que además también puede impactar directamente en cosas como la conversión, porque evidentemente un buen copywriting pues es algo que convierte mucho mejor que uno que sea malo. Por lo tanto, lo que debe de hacer un buen UX Writer es evolucionar hacia un rol más estratégico, irse más hacia la figura del Content Designer. Y es que ya no tiene tanto sentido ser un buen redactor o que tu valor sea pues que escribes correctamente, que el texto se entiende y tal, sino ir hacia algo que la IA no es capaz de hacer tan bien, como es transmitir bien los valores de una marca y como es saber hacer un buen ejercicio de comunicación, porque como te habrás dado cuenta, poco que hayas usado la IA, a veces es un poco torpe en ese sentido, y ese entendimiento del ser humano pues más fino, más sutil, que entendemos bien qué cosas sí que impactan a un humano y qué cosas realmente pues pueden sonar un poco ridículas, todo esto de aquí la IA no puede que lo haga tan bien, y en cambio un buen content designer sí que sabe hacerlo. Y vamos ahora con el siguiente rol, que es el del service designer. El service designer, que es un rol a veces no tan conocido, pues la realidad es que es uno de los roles que está más a salvo, más seguro en la era de la IA. Y es que el service designer es una persona que se encarga de diseñar experiencias completas de inicio a fin. Es decir, no es alguien que solamente intervenga, que solamente su trabajo se centre en torno a una interfaz o en una funcionalidad dentro de una aplicación, sino que diseña toda la experiencia de un servicio. Y esto también incluye aspectos físicos de un servicio. Vamos a imaginar, por ejemplo, a un service designer que trabaje en una aerolínea, ¿no? Pues esa persona no estaría solamente diseñando la aplicación de la aerolínea, ¿no? Es decir, oye, yo intervengo en el diseño de la aplicación del pasajero, ¿no? Sino que lo que verdaderamente estaría ese service designer haciendo es
pensar en qué ocurre, por ejemplo, cuando ese pasajero llega al aeropuerto, qué pasa cuando deja su maleta, cómo se le avisa si existe un retraso en su vuelo, cómo lo ve en las pantallas del aeropuerto y es más, una vez que llegue a su destino, la aerolínea, cómo se comunica con él, ¿hay algún tipo de comunicación? ¿Cómo se siente este pasajero durante todo el proceso? Eso es lo que haría una persona de Service Design. Como ves, no es alguien que solo trabaje en el espacio digital, sino que también tiene un importante componente físico, porque tiene que tener en cuenta todos esos puntos de contacto del usuario o del cliente, ¿no?, con la empresa. Y eso evidentemente incluye puntos físicos, como pueden ser, pues, por ejemplo, una tienda, como puede ser, por ejemplo, un call center, ¿no?, que es un punto físico, que no es que el usuario esté ahí literalmente, sino que es otro canal de comunicación con el usuario, o por ejemplo las redes sociales, ¿no? Al fin y al cabo, la interacción de un usuario, de un cliente con una empresa ocurre en muchos sitios distintos. Y el Service Designer lo que hace es que mapea y diseña cómo el usuario experimenta todo ese recorrido, no solamente lo que pase dentro de la aplicación. Y claro, esto de aquí, como tal vez estés pensando, no es nada evidente de sustituir por una IA, porque es algo complejo, es algo que tiene muchos puntos de contacto y además tienes, pues, que orquestar muchas cosas, porque por norma general el Service Designer también es alguien que suele estar en contacto con muchas personas, tiene que trabajar no solamente con usuarios, sino que tiene también, por ejemplo, que tratar con empleados internos de una empresa. Por lo tanto, todo esto de aquí no es tan obvio de sustituir por una IA. Por lo tanto, al igual que le ocurre al UX Researcher o al Design Strategist, es uno de esos roles donde la IA realmente amplifica su valor, porque le puede liberar de hacer ciertos entregables, de hacer ciertas cosas técnicas, porque un Service Designer también tiene que hacer entregables, ¿no? Por ejemplo, pues suelen hacer blueprints, por ejemplo, ¿no? Pero la IA le va a ayudar a hacer eso, al igual que ocurría con otros roles, ¿no? Por lo tanto, el Service Designer sí que se ve beneficiado de esta nueva época de diseño, porque la IA lo que va a hacer es potenciarle en lo que ya está haciendo, en aquello donde verdaderamente está aportando valor, y le va a liberar de aquellas tareas que no eran tan relevantes. ¿Qué debe de hacer el Service Designer para potenciar al máximo su perfil en esta nueva era del diseño? Pues lo mismo que le ocurría al Design Strategist, es hacer más de lo que ya venían haciendo. Por ejemplo, en el caso que hemos hablado de la aerolínea, puede ser una persona que entiende aún más de aerolíneas, que entiende aún más de cómo funciona el sector, cómo funciona un aeropuerto, qué personas están involucradas en todo el proceso de que un pasajero pues llega al aeropuerto y llega a su destino exitosamente, y que entienda mejor cómo todo ese proceso pues podría mejorarse. Por lo tanto, es hacer aún más y mejor de lo que ya venía haciendo. Por lo tanto, para mí un Service Designer está claramente en el Tier A. Y el siguiente rol es el Product Designer, que es esa persona que sabe diseñar un producto pues de inicio a fin, ¿no? Tal vez no sea el mejor visualmente, tal vez tampoco sea el mejor haciendo research, pero sí es esa persona que sabe desenvolverse lo suficientemente bien en todas las áreas y que además entiende cómo se construye un producto y cómo esto se conecta con negocio. Es cierto que es un perfil que tiene un punto generalista, a diferencia de otros roles que hemos mencionado, como el UI Designer, por ejemplo, o el UX Researcher, pero tiene la capacidad de desarrollar de una forma bastante completa un producto digital. Y es que para mí el rol del Product Designer, lo muy valioso o lo poco valioso que sea, va a depender mucho de la persona. Porque si estamos hablando de una persona que es muy generalista en el sentido un poco negativo de la palabra, ¿no?, en el sentido de hacer todo muy promedio, muy correcto, ¿vale? Pues evidentemente, como ocurría en el resto de roles, todo lo que sea promedio corre riesgo de ser sustituido por IA. Pero un buen Product Designer que haga las cosas bien, para mí es uno de los roles más protegidos frente a la IA. Y para mí este Product Designer tiene dos caminos posibles. El primero de ellos es evolucionar hacia un rol más estratégico, convirtiéndose en alguien que tal vez se acerca más al perfil del Design Strategist, o incluso, ¿no?, dependiendo un poco de hacia dónde tire, pues a lo mejor puede reconvertirse en algo parecido a un Service Designer, ¿no? Esto, bueno, podría ser, ¿no? Pero ese Product Designer, en definitiva, lo que estaría haciendo es cada vez ir tomando decisiones más amplias, menos ligadas al día a día del producto y más relacionadas con la visión o con el negocio o con la propuesta de valor de la empresa, ¿no? Y ese
product designer que vaya hacia este camino más estratégico va a ser totalmente valioso. Pero luego también tiene una segunda forma de evolucionar y de entrar en la era de la IA este product designer, que es convertirse en un mega crack de la IA. Estamos hablando de un product designer que, gracias a la IA y a todas las nuevas herramientas, sea capaz de llevar al siguiente nivel sus diseños y sea capaz de construir productos completos él solo. Es decir, antes un product designer podía diseñar, estamos hablando, un producto él solo, de inicio a fin, pero es que ahora puede llevar más lejos aún su diseño y puede hacer que directamente el producto pues funcione, ¿no? Tirando de herramientas pues como Cursor o Cloud Code o de Vibe Coding en definitiva, pues este product designer puede hacer que el producto vaya a un paso más allá y tal vez él solo pueda lanzar productos. A lo mejor estamos hablando de cosas un poco sencillas en un inicio, o si trabaja en una empresa muy grande, con grandes estructuras, tal vez él no vaya a ser quien lance el producto a producción, pero a lo mejor sí que va a hacer pequeños cambios en el frontend, por ejemplo. Estoy hablando de los diseñadores que están trabajando a día de hoy en el sentido más elevado, ¿no?, de este product designer de la era de la IA, ¿no? Pero para que me entiendas, este tipo de perfiles son, por ejemplo, los que a día de hoy son product designer en empresas pues, como Anthropic o como OpenAI o como Cursor, ¿no? Empresas nativas de IA que son súper potentes, pues esas empresas tienen este tipo de product designer que estoy diciendo, ¿no? Y este product designer evolucionado, ¿no?, de la era de la IA, vamos a llamarle AI product designer, ¿no? Creo que sería una buena forma de llamarle. Para mí es un rol que va a tener bastante valor en la era de la IA y de hecho pues ya se está demostrando, y para mí este product designer evolucionado, AI product designer, iría en el tier S. Y para terminar, una reflexión, y es que como te habrás dado cuenta a lo largo del vídeo, todos los perfiles pueden ser muy valiosos en la era de la IA dependiendo de lo que hagan, y en todo se cumple un patrón muy similar, y es que los perfiles que se queden haciendo tareas repetitivas, tareas especialmente rutinarias, tareas muy operativas, pues son perfiles que es cierto que pues, su valor puede disminuir. Pero es que esto es algo que ya venía ocurriendo antes de la IA. La IA solamente ha acelerado ese proceso. Y es que la persona que es un buen diseñador normalmente nunca se va a quedar ahí. El buen diseñador siempre va a evolucionar. Y esto de aquí no lo digo por ser buenista y decir, no, es que aquí todo el mundo va a tener trabajo, aquí hay lugar para todos, todos los diseñadores vamos a ser felices en el futuro. No estoy hablando de eso. Es que verdaderamente, genuinamente creo que todas las personas que hagan bien su trabajo y que evolucionen y que sepan desarrollar su rol, tiene sentido que tengan un lugar destacado en la era de la IA, porque si os fijáis, todos los roles que han quedado pues abajo son roles que lo que hemos dicho pues sería que no evolucionasen, ¿no? Como es un UI designer que se quede siendo muy promedio, es decir, que no vaya hacia ser muy bueno en lo visual o muy bueno en lo técnico, sino que genere outputs promedio, como es un UX writer que se quede siendo redactor, pero es que de nuevo un UX writer bueno nunca ha sido, ni nunca será, ni nunca habrá sido redactor, siempre va a haber aportado más, ¿no? O sea, el pensar que un UX writer es un mero redactor es no haber entendido bien lo que es un UX writer, ¿no? Y lo mismo pasa con un UX designer técnico, ¿no? Es decir, no es que un UX designer es alguien que hace wireframes y arquitectura, pues un buen UX designer efectivamente no hace eso, ¿no? Y lo mismo ocurre con los roles de arriba, ¿no? Un buen product designer pues habrá sabido adaptarse a la era de la IA, etcétera, ¿no? Por lo tanto, como habrás visto, esto es una tier list que creo que es interesante el clasificar los roles así, pero realmente todos los roles pueden estar en un tier bastante alto si hacen bien su trabajo, que esto es algo que probablemente ya harían desde antes de la era de la IA y simplemente se adaptan y evolucionan en esta nueva época. Lo que tienen en común todos estos roles es que tienen que adaptarse a la era de la IA, ¿no? Pero bueno, esto de aquí es algo evidente, no solamente en diseño, sino en todos los sectores, ¿no? Pero bueno, aquí de lo que hablamos es de diseño, ¿no? Y es cierto que deberíamos tener un nivel como mínimo de 5 sobre 7 de IA en diseño. Y si no sabes cuáles son los 7 niveles de IA que existen en diseño, te los dejo en este vídeo.